Las palmeras son una mierda. Les vamos a contar por qué no deberían plantar palmeras en sus patios. ¿Por qué no es inteligente seguir plantando palmeras en espacios públicos con el contexto de cambio climático que estamos teniendo en estos días? Y al final del video les vamos a contar por qué pueden suplantarlas para tener patios más frescos con estos calorones. Además de que ya no son los 90 para que sigamos poniendo palmeras por todos lados. Así que arranquemos. Hola, yo soy Ariel Y yo, Joaquín. de Vitas y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Arranquemos por el comienzo. Acá en Argentina, en la década de los 90, el uso de la palmera y sobre todo de la palmera pindó se empezó a popularizar muchísimo. La palmera pindó es de nuestro litoral y pasó de ser una planta que se encontraba en esa zona a pasar a todas las otras regiones. Y esto trajo consecuencias. Y medio que en todo el mundo, porque cuando lo hemos comentado no solamente pasa en Argentina, sino que en muchos otros países que llevan la palmera a lugares que son nada que ver, sobre todo por la significancia de la palmera, esta cuestión como tropical de las vacaciones, y la gente las termina poniendo alrededor de las piletas en sus casas y todo eso. Pero tiene un lado choto toda esta cuestión, Brini. El primer problema que aparece con plantar la palmera fuera de la que es su región, que es una región siempre húmeda, donde hay mucha imposición de agua, al traer las regiones como la nuestra, donde vivimos, que es Córdoba, que es una región seca, en donde termina escaseando el agua, lugar aparte donde suele haber en época de incendios, es poco inteligente plantar estas palmeras que van a necesitar una gran disponibilidad de agua para mantenerlas. Podemos hacer la comparativa con las palmeras exóticas y la palmera nativa que tenemos en Córdoba, que es la única palmera nativa que tenemos, en donde la palmera que es nativa, aparte de ser como mucho más rústica, incluso es como un color medio grisáceo que le ayuda a estar en condiciones en mucho más calor. Es una palmera que consume mucho menos agua y que tiene como esta especie de pollera que se le va haciendo con todas sus hojas secas, en donde la protege cuando vienen los incendios. Sí, vivimos en una zona que tiene incendios, entonces esta palmera está adaptada para el lugar donde vive, que las otras no lo tienen, porque consumen mucha agua y no están preparadas para los incendios que tenemos en la zona. Que de última, si quieren poner palmeras, tienen esa opción de palmera, pueden comprarse esta palmera que es nativa. Si estuvieran en Córdoba, podrían averiguar cuáles son las palmeras nativas de diferentes lugares en que vivan, y ahí por ahí podemos reparar un poco este gran consumo de agua que tiene la palmera. Pueden ir a chequear el video que le dejamos acá de cuando fuimos a hacer un trekking en la montaña y nos cruzamos con la palmera, por si la quieren conocer. En esta cuestión de que las palmeras demandan mucha agua, tenemos acá en Córdoba en un caso importante que es en Carlos Paz. Llenaron en este lugar de palmeras por todos lados. Originariamente se había hecho un proyecto para que se plantaran nativas. Profesores de la UNC lo habían Universidad Nacional de Córdoba. Así es, lo habían presentado, pero el paisajista, el ingeniero agrónomo que estaba a cargo de esto, desestimó eso y hizo lo que quería, que era plantar palmeras por todos lados. ¿Qué es lo que termina pasando? Que la zona, suponte Carlos Paz, ahora en este momento está pasando una crisis de agua muy fuerte, no están teniendo el lago, lo tienen seco, y esto, que toda la parquización de la ciudad sean palmeras, contribuye a la escasez del agua, porque cuando llueve, las palmeras son las primeras que van a chupar y no van a dejar agua para las nativas de la zona, ni tampoco para la gente. Por eso es tan importante el consumo hídrico de las plantas que tenemos alrededor, porque nosotros competimos contra el consumo de las plantas. Entonces es importante tener plantas en lugares donde no hay mucha agua, que no nos compitan a nosotros por el recurso del agua. No solo que han puesto en avenidas palmeras, sino que todo lo que es la costanera alrededor del lago está lleno de palmeras. Entonces, esto es lo que termina haciendo que el caudal del lago disminuya. También lo que pasa con la palmera pino, que como lo que más se usa acá, como lo que más se popularizó, es que es una planta que tiene como una gran capacidad de germinación. Entonces las semillitas, los poquitos de esos chiquitos, terminan yéndose obviamente a la orilla de ríos, a la orilla de arroyos, en donde terminan desplazando a las nativas, se instalan ellas. Sí, las distribuyen las loras, los pajaritos que se comen el frutito y los tienen por... Antes de contarles el segundo problema, los queríamos invitar a que se suscriban si les gustan nuestros videos, que a nosotros nos sirve un montón, ya lo saben. Pueden darle a la campanita para avisar cuando es un video, pongan me gusta, comenten, que todas esas cosas me ayudan un montón al algoritmo, y obvio nos ayudan bastante si gusta. Gracias. Y el segundo problema es que con los calores tan abrasadores que estamos teniendo, poner estas palmeras en avenidas, en veredas, en plazas, termina haciendo que el sol nos mata, porque la palmera no hace sombra.
cualquier árbol nativo que pongamos va a terminar haciendo mucha más sombra y va a generar mucho más fresco que lo que son las palmeras. Realmente, o sea, la palmera no hace sombra. Sí. Tenés que poner mucha agrupación de palmeras juntas para generar un poco de sombra. Y un solo árbol nativo ya hace una gran sombra. Sí. Esto lo pueden ver, que esto de que decíamos que en los 90 se pusieron como muy de moda, que todos los shoppings generalmente tienen palmera. Y si ustedes ven, los estacionamientos de shopping no tienen sombra, terminan que teniendo tolditos. Y eso es porque no das las hojas de la palmera terminan estando como muy arriba con los años, y si lo tenés en tu casa muy probablemente que la sombra la termine teniendo tu vecino y no vos. Entonces parece una estupidez, pero realmente como se está poniendo las cosas, ya vieron que ha aumentado 2 grados la temperatura general de la Tierra, vamos hacia eso, va a seguir haciendo más calor, es importante la sombra. Poder estar esperando un colectivo con sombra y no al rayo del sol. O caminar por las veredas también con sombra. Exacto. O sea que tenemos 2 problemas que son críticos. Que nos sacan el agua, que nos está siendo tan fundamental en estas épocas. Y la sombra, que de repente salen 2 de la tarde, te quieren un lugar y es todo sol que te mata. Sí, y aún así, hasta en los mismos patios, si vos tenés palmeras en el patio, no van a tener tanta sombra como si plantás algunos otros nativos. Y esto es lo que decimos, nosotros ahora les vamos a recomendar algunos nativos que son para Córdoba, donde nosotros vivimos, pero después tienen que informarse acerca de dónde están ustedes, porque nos han comentado que esto también les pasa en España, en algún lado de España, tienen que ver qué son esos árboles que están adaptados a las zonas secas donde viven ustedes, que les van a tener un mejor funcionamiento que una palmera. Y ya hay que soltar como ese ideal de otra época, no tiene nada que ver con lo que estamos necesitando ahora nosotros. Bueno, y algunas de las nativas que pueden poner si están en lo que es la zona de Córdoba, a veces por el Club de Plantas nos suelen preguntar mucho de qué nativas poner. Ahora les vamos... el Club de Plantas, si les interesa, pueden ir a fijarse ahí en el botón unir bien todo lo que tenemos, pero es una comunidad que es en Discord, en donde una de las mayores cosas que nosotros tenemos allí es como el asesoramiento continuo de los problemas plantiles que pueden llegar a tener, entre otras cositas que lo pueden ir a chequear ahí si les interesan. Sí, entonces algunas de las nativas que ustedes pueden poner en sus casas, que van a tener mucho más sombra, van a tener menos consumo hídrico, menos mantenimiento. Al tener una planta que ya está acostumbrada a no estar regándole todo el tiempo, va a estar de lo más bien, ella sola, se va a mantener sola. Y otra cosa es el mito de que los nativos tardan años en crecer y todo eso, cosa que no es real. Ustedes si le dan más cantidad de agua, más disponibilidad de agua, más van a crecer. Las plantas que nosotros solemos ver por ahí, nativos, los vemos muy en el monte, muy en un lugar que tal vez es muy seco, y por eso esa planta tarda tanto en crecer, porque no tiene disponibilidad de agua y se adapta a eso. En nuestro jardín estamos todo el tiempo plegando ese árbol a hacer muchísimo. Entonces todo lo que tiene que ver con los nativos que podemos poner en esta zona, que nos van a dar un montón más de sombra, van a mantener más fresco a nuestros patios, van a ser en lo que estamos en Córdoba o región del Monte Chaqueño, van a ser árboles como el algarrobo, que hay un algarrobo blanco y un algarrobo negro. Uno que me gusta mucho a mí, que es el sauce criollo, es muy lindo. El molle. Tenemos chañar, manzano de campo también, que es súper lindo, la floración que tiene y cuando se transforma en semilla es muy bonito. Vamos a encontrar, también tenemos el garabato, también es súper lindo, y vamos a encontrar olores y también aromas. Hay algunos como el garabato que nosotros tenemos acá, que es muy perfumado la flor que tiene. Entonces no solamente nos van a estar dando sombra, sino que en algunos momentos vamos a tener perfume. Bueno, ahí les damos algunos, chequen ahí algunos otros más. Si quieren que hagamos un video sobre los árboles que tenemos acá en la zona, lo podemos hacer tranquilamente. Y esperamos que les sirvió la data, que dejen de plantar palmeras, por favor. Alejémonos como del ideal de shopping, porque la palmera en el patio da una cosa rara de shopping, de nada que ver. Y metamos más sombra que necesitamos y ahorremos en todo lo que es agua, la prioricemos para el consumo humano. Hasta la próxima. Nos vemos, adiós.